Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. La gran noticia que puede dar Chile al mundo es que si se cumplen los deseos de la supuesta defensora, más bien destructora de la niñez, Patti Muñoz, nosotros seríamos el primer país en la historia de la humanidad que tendría una constitución redactada por niños. Sí, se publicó la noticia esta semana de que la Defensoría de la Niñez solicitó garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la nueva Constitución. Se cita a la señora, ¿no? Preservar la exclusión de su participación en el proceso es conservar la lógica excluyente que la sociedad y la Constitución vigente han tenido respecto de la infancia y la adolescencia, dijo la defensora Patricia Muñoz luego de reunirse con la mesa directiva de la Convención Constitucional encabezada por Elisa Loncón. Francamente, mis queridos telepensantes, el único lugar o bajo el único régimen en el que los niños, que no tienen idea de lo que es la vida, porque no tienen experiencia, han tenido alguna opinión es en los totalitarismos, donde han sido militarizados, politizados. La revolución cultural en China, ¿no es cierto?, usó a los adolescentes para desmantelar a todo el sistema burocrático que estaba compuesto por aquellas personas que habían llevado a Mao al poder. Y así funcionó. Cuando uno observa a esta señora avanzando este tipo de iniciativas, no puede dejar de pensar en la ENU, Educación Nacional Unificada, de la que ya hablamos en la columna pasada, que trató de impulsar el régimen de Salvador Allende. Fíjense que lo que se intentaba en el caso de la ENU fue incluso rechazado por los propios estudiantes. El 9 de abril de 1973, los estudiantes secundarios de Santiago, luego de sostener reuniones de consulta durante 3 días, formaron un Comando Nacional de Lucha contra la Escuela Nacional Unificada y le dieron un ultimátum de 10 días al gobierno para que recapacite. Dijeron los secundarios, abre la cita: no estamos interesados en realizar huelgas, pero si se nos cierran las puertas, si el gobierno persiste, los estudiantes cambiaremos de actitud. El ministro de Educación deberá enfrentar la fuerza de los estudiantes. Los estudiantes no querían ser homogenizados ni ser conducidos hacia el totalitarismo. Esa es otra condición que no habíamos visto hasta hoy día, de la cual nuestro país carece hoy. La mayor parte de los estudiantes, incluso los que reclaman porque el colegio de profesores acepte volver a las aulas y no ande con acusaciones constitucionales contra el ministro de Educación, teniendo las condiciones que tenemos nosotros, que hoy día sí se podría volver a las clases presenciales. Pero ojo, mis queridos telepensantes, yo tengo un amigo socialista que decía que para concretar la revolución, para llevarla hasta su etapa final, faltaban los estudiantes en las aulas. La pandemia le quitó la punta de lanza a la revolución. ¿Qué es lo que van aprendiendo estos jóvenes? ¿Qué es lo que se les enseña a estos jóvenes? Se les enseña que el hombre es explotado por el hombre, que el ser humano en realidad bajo el sistema capitalista vive alienado. Jorge Millas trata sobre esa alienación en su libro y nos plantea que en realidad esta alienación supuesta que se hace en el plano económico, cuando se hace y cuando ello sucede, no tiene absolutamente ningún parangón con la alienación que significa transformarse en revolucionario o ser víctima de uno de ellos. De acuerdo con su naturaleza específica, la violencia implica no solo la aniquilación física del adversario, cuando ella es políticamente útil, sino cuando ésta no es indispensable, su anulación intelectual y moral. El respeto, siquiera utilitario, de ciertos valores personales no es incompatible y, al contrario, suele ser coayudante de los fines de la producción capitalista. Esto no pasa en el marco de las revoluciones, porque la decisión de hacer la revolución es en esencia un acto de segregación frente a cualquier otro sistema valórico o tipo de vida. La alienación o el secuestro del propio agente revolucionario, que resulta segregado del mundo, de los valores concretos,
excluidos estos valores por principio del orden intrasistemático de la revolución. Es solo un caso particular del secuestro de todos los hombres. Porque en definitiva, la voracidad de la violencia revolucionaria traga a la víctima y al ejecutor en función de imponer a los demás la forma de vida valorada por el revolucionario. El revolucionario, cuando se entrega a su causa, no solo lo hace como un sistema de fines, sino también como un sistema de medios. Su enajenación es total. Cuando las personas somos medios para un determinado fin, entonces carecemos de dignidad. Esa es de la única dignidad de la que los políticos de la prueba dignidad y de la izquierda no han sido capaces de hablar. La dignidad que intrínsecamente tiene cada uno de nosotros con independencia de si las condiciones materiales son dignas o indignas. Porque esa es la dignidad que ellos vulneran y destruyen a cambio de ofrecernos pan, paz y tierra, como lo hizo Lenin. O una vía democrática al socialismo con empanada y vino tinto, como lo hizo Allende, que lo único que hizo fue finalmente no dejarnos ni conejo para las empanadas. Porque esa es la dignidad de la víctima de apelar desde su sistema moral a que no sean violados sus derechos. Y esa capacidad de no reflexionar, de no ver en el otro a un semejante, es mucho más fuerte en jóvenes que por su propio carácter adolescente están en una fase que Jung llama de individuación. Son narcisos, todos los adolescentes todos los que fuimos adolescentes, ya no lo soy, por suerte, son épocas muy tormentosas, ¿no? Todos están pegados en su propio ombligo y no salen de ahí, de su narcisismo, de su subjetividad. Eso es propio de la adolescencia, en que ahora se ha extendido ad eternum, al parecer, hasta la tercera edad en algunos personajes. Sin embargo, mis queridos telepensantes, cuando Patricia Muñoz quiere meter a los niños en la discusión constituyente y habla de su exclusión, como si a los niños les hiciera alguna diferencia ir a ese lugar donde, al parecer, la gente pasa hambre, ¿ah? Con 2 millones de pesos mensuales, y como no hay ningún local alrededor porque los llevaron a un sitio eriazo con varios kilómetros de desierto a la redonda. ¿Qué puede haber de incluyente para un niño en ingresar en algo así? ¿Cómo están usando a los niños? ¿Qué dice Evópolis? Se lo pregunto en la cara a Evópolis. ¿Ha leído al Antiedipo? ¿Ha leído a Deleuze y Guattari? ¿Ha leído la concepción de la colectivización del cuerpo que se promueve a través de la ESI? Los niños primero ¿para qué? ¿Los niños primero para que sirvan de punta de lanza a la revolución? No, yo sé que Evópolis no está por ese camino, pero también sé que no lo está denunciando. Y eso me parece inaceptable, porque debiera denunciar a Patricia Muñoz por lo que está haciendo, querer politizar la vida de los niños de esa manera. Bueno, y no era muy distinto, mis queridos telepensantes, en la época del 73. Dentro de lo que ha sido nuestros análisis, vamos ya en abril de ese año. Fíjense que la producción de trigo chileno para 1973 alcanzó los mismos 3,5 millones de quintales que, según el historiador Francisco Antonio Encina, Chile producía en 1873. ¿Se entiende el retroceso, la destrucción que implica el camino revolucionario? El 4 de abril, 500 pobladores capitaneados por los líderes miristas Alejandro Villalobos, comandante Mickey, y Víctor Toro intentaron apoderarse de la Central Nacional de Distribución, CENADI, propiedad de 170.000 pequeños y medianos comerciantes y artesanos. Este es el gobierno del pueblo, mis queridos telepensantes. Esto es lo que nunca tuvo ningún registro en la memoria histórica, ni en el Museo de la Memoria, ni en ninguna parte. Esto es por lo que los chilenos no tienen un sedazo para pasar lo que es verdadero por verdadero y lo falso por falso, porque de esto no se habla. 500 pobladores tratando de apropiarse de la propiedad de 170.000 pequeños y medianos comerciantes y artesanos
que fueron violentamente repelidos por carabineros. Ah, pero el señor Allende no violaba los derechos humanos al usar la fuerza pública. Piñera sí. Eso gracias a que se tomaron los organismos internacionales. Los extremistas se replegaron hacia una estación bencinera, tomándola e iniciando la preparación de bombas Molotov allí mismo, a fin de repeler el ataque de los uniformados. En la batalla campal de Senadi quedaron 5 carabineros heridos y Manuel Martínez, reportero gráfico del Mercurio, captó una foto histórica que dio la vuelta al mundo ilustrando la dramática realidad de Chile. Un policía es agredido por un violentista de la brigada Ramona Parra, que lo golpea sin misericordia. El carabinero se agazapaba para defenderse de los golpes del Laque, pues por orden superior no puede reprimir la violencia como debiera. ¿Les recuerda algo? Hoy día hay un carabinero que están a punto de amputarle un brazo porque recibió un disparo de una arma de alto calibre. 4 de abril, el senador demócrata cristiano Juan de Dios Carmona puso sobre aviso a las Fuerzas Armadas diciendo que dadas las últimas afirmaciones del ministro de Educación sobre la eminencia de la ENU, de la Educación Nacional Unificada, las escuelas especializadas de los institutos castrenses recibirán desde el próximo año alumnado proveniente de la Escuela Nacional Unificada, debidamente concientizada en el socialismo marxista. Añadió Carmona, empieza así, de la manera más sutil, el desmoronamiento de la estructura esencialmente profesional y no deliberante de nuestros cuerpos armados. Ni los más ultras de izquierda podrían atentar en mejor forma en contra de ellos. 9 de abril, los estudiantes secundarios le dicen al señor Allende que no van a acompañarlo en su camino revolucionario, que no aceptan la ENU. Eran más inteligentes en esa época, ¿no? Tenían un poco más de contraste, estaban más vinculados a la realidad. Y eso muy probablemente porque en ese momento ya había hambre. Ya escaseaba todo. Hoy día, con los creo que 80.000 millones de dólares extras que se le inyectaron a esta economía en un año o un poco más, claro, estamos embotados por la sobreabundancia y la disponibilidad todavía de stock. Pero la crisis se viene, mis queridos telepensantes. Y si no nos tomamos en serio a las víctimas de la macrozona sur, muy pronto Chile entero va a ser la macrozona sur. Hoy día ya habían 4.000, se calcula 4.000 personas asistentes armadas al funeral del señor Marchand. 4.000. Y mientras más avanzan tomándose las tierras y subyugando a la gente, más gente tienen a su disposición. 9 de abril, vine a pedir garantías al ministro y a preguntarle si será necesario que los parlamentarios populares andemos armados, porque si quieren yo puedo conseguirme una metralleta, declaró la diputada socialista Carmen Lazo, luego de entrevistarse con el secretario del Interior, a quien había denunciado una agresión de que fuera víctima cerca del Senadi, por parte de 80 personas, en su mayoría mujeres, recibiendo golpes y carterazos. En la misma esquina de San Antonio con Agustinas, su correligionaria, Laura Allende, había recibido igual trato el 5 de abril cuando viajaba en la citroneta de su propiedad. La parlamentaria y hermana del presidente de la República relató: yo andaba comprando zapatos cuando de pronto escuché un grito: ¡ahí viene un Allende! Y una poblada que calculo entre 50 y 80 personas comenzó a golpear violentamente el vehículo. Yo daba tumbos dentro de él. Creo que si hubiera llevado revólver, habría disparado. Eso decía la hermana del presidente Allende. Acá hay un gringo que cuando disparó cuando vino la turba, no sé si en Viña dónde era, lo metieron preso. Acá ahora lo que se está queriendo avanzar, ya les conté hace 2 programas atrás, es esta ley, ¿no es cierto?, que priva a los privados a quienes tienen responsablemente armas, los priva de su propiedad. ¿Y qué es lo que ha hecho la prensa? Por supuesto, nuestra querida prensa ha dicho que los miembros de la Asociación Chilena del Rifle, uno de cuyos fundadores es un hermano Leif, que fue brutalmente atacado hace poco tiempo atrás, hace un par de años, teniendo que reconstituirse su cara prácticamente completa, por 2 tipos en la noche, que no eran ni delincuentes ni siquiera, han dicho que la Asociación Chilena del Rifle querría o estaría avanzando
la flexibilización para la tenencia de armas, lo cual es falso. Les voy a leer la carta al Mercurio que se publicó aclarando la situación. Señor director, respecto al artículo publicado el martes, la Asociación Chilena del Rifle desea aclarar que flexibilizar la actual legislación del derecho al porte de armas no es un tema que sus miembros hayan discutido. Prueba de ello es que no se encuentran los objetivos publicados en nuestra página web. Sin embargo, que el artículo en mención nos ha atribuido, ya que el artículo en mención nos ha atribuido una postura, nos vemos obligados a pronunciarnos. Liberalizar el derecho al porte de armas, derecho que la actual ley ya contempla, es una discusión que debe darse en su mérito y solo después de que la nueva ley en trámite en el Congreso permita a los chilenos poseerlas y conservarlas. Nosotros planteamos que dicha ley no puede arrebatar el derecho de los chilenos respetuosos de ella a poseer y utilizar responsablemente sus armas y en el marco legal que está establecido, ¿se entiende? Para protegerse, practicar cacería sustentable, o deporte o poseer una colección. Entonces, y la carta termina diciendo: queremos asimismo hacer presente que en un contexto donde los delincuentes y terroristas prosperan gracias a la falta de decisión política y al carácter garantista de nuestras leyes y tribunales, las restricciones que eventualmente pudieran surgir de la ley en discusión podrían tener un efecto contraproducente. Baste ver la desesperación de miles de chilenos para entender que el clamor por defender a sus familias y bienes ante la ausencia del Estado podría provocar un peligroso incremento de la ilegalidad en la posesión de armas. En suma, el propósito de nuestra asociación es promover la posesión responsable y legal. Bueno, ¿por qué traigo esta carta ahora a colación? Porque en esta época fue vital que las personas, de hecho, también se promovió una ley que pretendía recoger las armas de todas las personas, de todos los civiles decentes que se mueven dentro del marco del Estado de Derecho. Y la manipulación que hacen los medios de comunicación, con esto no estoy hablando de Mercurio, que dio oportunidad a réplica, y tampoco estoy protegiendo al Mercurio, a veces mete la pata, a veces no. Pero en general, cómo manipulan arteramente los miembros de la vanguardia gramsciana desde los distintos medios de comunicación los propósitos de una asociación como esta, que es justamente que las armas se tengan en un contexto legal. ¿O usted castigaría a las legales pero dejaría a las ilegales? ¿O cree que una ley que prohíba el porte de armas va a hacer que los delincuentes vayan y entreguen sus armas? Bueno, sigamos con nuestra época acá, porque el 11 de abril el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Renán Fuentealba, declaró: el gobierno está adoptando una serie de medidas que significan una verdadera agresión, una guerra entablada por él contra la democracia chilena. Fuentealba aprobó su afirmación enumerando: estas medidas son los ataques contra el Congreso Nacional y los parlamentarios, la actitud frente al Canal 13 de televisión, los intentos por establecer la Escuela Nacional Unificada y la utilización de resquicios legales como los decretos de insistencia para pasar industrias al área social. 12 de abril, Ulpiano Villalobos, secretario general de la Confederación de Pequeños Agricultores de Chile, respondiendo a las intenciones manifestadas por el ministro de Agricultura de expropiar 2.500 predios, entre 40 y 80 hectáreas básicas, enfatizó: los pequeños y medianos agricultores se opondrán a la expropiación y se defenderán hasta las últimas consecuencias de los intentos de ocupación a cargo de los elementos extremistas de izquierda. Así es, mis queridos telepensantes, cómo termina la historia cuando se abre paso a la política como medio para lograr, a la violencia como medio para lograr los fines. Las revoluciones siempre son impuestas por unos pocos, nunca por las mayorías. Como ven, los abusos bajo el régimen de Allende eran mucho mayores que en los últimos 30 años, que no eran 30 pesos, eran 30 años. Ese tipo de abusos pasa por leyes, imperio del Estado de Derecho y un poder judicial decente, sin activistas políticos que apliquen la ley a quien sea, del apellido que sea y que tenga la plata que tenga. Ese es el gran problema de nuestros países latinoamericanos, mis queridos telepensantes. Y donde no opera la fuerza del derecho, le quedan dos opciones: o la fuerza de los revolucionarios o la fuerza
que tienen institucionalmente los ejércitos. Por eso es que Atenea le decía a los ciudadanos griegos: mirad, ciudadanos, entre la democracia, que está en el medio, existe la tiranía y existe la anarquía. Cuidad de la democracia. Los dejo con esa reflexión. Que tengan un muy buen fin de semana.